televidentes, ya estamos en la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos acompaña un profesional agropecuario enfocado en la protección del medio ambiente y los recursos naturales de la tierra. Está con nosotros Orlando Amargós, con quien vamos a conocer temas poco comunes en el día a día del sector agropecuario y de la protección de los recursos naturales, que son los ríos. Bienvenido, Orlando, al programa. Gracias. Carlos, buenos días. Tú sabes que aquí me siento como en mi casa, y sobre todo para hablar de estos temas tan trascendentales como el aporte de agua. Sí, me llamó la atención cuando hablamos hace unos días sobre esta entrevista y que la cursé contigo porque es un tema que aparentemente es sencillo y que es los ríos. Entonces comenzaríamos con lo elemental. ¿Qué es un río? El río es una corriente de agua que puede ser superficial, o puede ser subterránea, o puede ser aérea, que hay río aéreo también. Aéreo, sí, claro. Por ejemplo, la tala de la Amazonía ha provocado una gran sequía en Uruguay y Argentina, porque el río aéreo que salía de la gran evapotranspiración de la Amazonía se ha disminuido por la tala, la conversión de esas grandes áreas en territorio para cultivo. Ha desaparecido el río aéreo que abastecía a La Pampa y parte de Uruguay. Por eso tienen ellos una gran sequía. Ese es el ejemplo de la alteración de un río aéreo por actividad humana. Entonces el río aéreo en este caso sería que las nubes cargadas de humedad que salen de los bosques van caminando tierra adentro y van circulando y van a precipitarse en otros lugares. Y ya tú sabes la importancia que tiene un río aéreo. Sí. Y los demás son ríos subterráneos como el Brujuela, que es el más grande de aquí, de Santo Domingo. El río Brujuela tiene 225 salidas y es más grande en caudal que el Osama. Sí. Pero entonces, comenzando desde el principio, el origen, digamos la alta montaña, que entiendo que ahí que se forma el río originalmente. Correcto. Con pequeños hilos de agua que van uniéndose uno con otro. Así es, el agua se evapora en el mar, viene, el viento la lleva contra la montaña, esa humedad. Y ahí se precipita y ahí comienza, ahí el origen de los ríos es la precipitación. En la Mesopotamia es el ejemplo típico. Sí. Babilonia, Nínive, Ur, todas estas ciudades hoy son ruinas porque el río se colmató, o sea, se llenó de sedimento. Digamos que se llenó de cacajo, como decimos aquí. Y tuve muchos ecologistas acá hablando que están desbaratando el río porque le están sacando el cacajo. El río desaparece cuando se llena de sedimento, de cacajo. Entonces, la caída de esas civilizaciones se debió a que alteraron los ríos. Talaron las montañas, se erosionó todo ese cacajo, toda esa tierra bajó, llenó el caudal de los ríos como ocurre acá ahora mismo. Sí. Llena las presas, en el caso de ellos se le llenaron los canales. Porque la gloria de Mesopotamia, sobre todo durante el periodo acadio y durante el periodo neobabilónico, cayeron porque los ríos se dañaron, no había riego. Y el caso más esplendoroso es el caso de Egipto, el río Nilo, como decía Heródoto. Egipto es un don del Nilo. El Nilo inundaba 4 meses y dejaba 1 milímetro de sedimento, de 1 milímetro. Y ya desde que se tiene registro escrito, se sabe que durante 5.000 años fue la época de gloria de Egipto, pero ya hacía 25.000 años había gente allá que vivía del río. O sea, lo que quiere decir que dañar un río significa la extinción. Y de eso vamos a hablar de nosotros acá, esta isla que tiene una característica de pequeño continente. Vamos a hablar de muchos temas interesantes que yo sé que tú tienes que preguntarme. Por ejemplo, yo tengo una experiencia propia de mi región, en La Vega, que sé que, por ejemplo, esas nubes que salen, que se forman frente a la bahía de Samaná, Nagua, toda esa zona ahí, soplan con los vientos alisios y vienen a chocarse también con esas montañas que están unos 10 kilómetros, sí, no, todo lo que es Guarey, Goigüí, 10 kilómetros antes, Pontón, de llegar a La Vega, esa montaña alta, ahí es el punto de retención y comienza entonces ese proceso que tú mencionas. Mira acá qué interesante, en la biblioteca de mi abuela había un libro que fue editado por un tío de Juan Bosch. Ese río era sobre el Camus. Y si tú ves la foto que tiene ese libro, es un brazo de mar en esa época, en el 1912.
Llegaban hasta la Vega. Era navegable. Pequeño barquito de carga. Así es, inclusive antes de hacer el ferrocarril que se hizo, ¿verdad? Se pensó en un canal uniendo el Yuna con el Camus y así llegar a La Vega en vez de una vía férrea. Imagínate el agua que tenía ese río. No, pero yo me recuerdo estando jovencito, yo iba a una zona cercana a la ciudad donde vivía mi abuelo paterno y el Camus pasaba el lado arriba de la finca de ellos y íbamos, cuando estaba lloviendo, que nosotros queríamos cruzar en tiempo de lluvia, el río era, estaba hablando de 1 metro de altura, llevaba de agua, con una fuerza que para tú cruzarlo era porque uno era joven, que era así agarrándose con un palito, porque si no te arrastraba y te llevaba. Digo también que era un momento de mucha lluvia por el correntía, pero en tiempo normal, como que era un río que corría, estamos hablando de 20, 30 metros de ancho, con una capa de 2 o 3 pies de agua. O sea, era un verdadero río, pero ahora tú pasas y eso da pena. Son un charquito así aislado y entre un charquito y otro un hilito de agua que lo une. Y a veces ven pedazos completamente, o sea, como que si estuviera extinguiéndose, que no está corriendo el agua. Pero fíjate, ¿qué ha pasado con eso? Que en estos 30, 40 años. La deforestación, unido con el cambio climático, que es recurrente a lo largo de la historia de la Tierra. Fíjate, el caso más espectacular, el caso de mi pueblo. El río Jova, en la década del 50, era navegable. Había una barcaza que construyó la compañía esta que contrató Trujillo, que se llama Conti Alasia. En el punto donde estaba la barcaza, hoy en día tú caminas y dejas el polvo en los pies, desapareció totalmente. Ese río, que en el 1956 se hizo un acueducto, hoy en día el acueducto da 2 horas 2 veces a la semana. Nada más tenemos agua 2 horas 2 veces a la semana. Ya no tenemos agua. Entonces, Jova Arriba, que está en la cuenca media, y Gapanerante, que está en la cuenca baja, no tienen agua porque el río, oye, Oscar, el río se reforestó de cacao y café y un poco de ganadería. Eso hizo desaparecer el río. Claro, no es que estoy en contra del café, ni del cacao, ni de nada. Es simplemente porque se sembró donde no debió sembrarse. Y en la parte que se sembró tampoco se hicieron lo que se llaman obras de cosecha de agua, que después pudiéramos hablar un poquito de eso. Pero el tema es que al desaparecer los bosques y sustituirlo por un bosque que no retiene agua, como es sembrar café o sembrar cacao sin obra de conservación de agua, sin obra de cosecha de agua, el río se seca. Y ese concepto que no. Ok. Porque yo entendía que las zonas naturales de cacao y más de café que más altura, río seco, deben formar la capa ideal para que el agua para nada. Los ríos se secan. Si tú sembraste aguacate, café y cacao sin obra de cosecha de agua, ese río se va a secar segurito. ¿Qué es la obra de cosecha? Ahora, ahí estamos. La obra de cosecha de agua son una serie de prácticas de conservación de suelo y agua, así se llaman. Ejemplo, tú haces una curva a nivel y haces una curva de barrera muerta, que eso quiere decir piedra colocada, como hacían los incas, haciendo terraza, sí. Para retener, el agua. También hace zanja de infiltración como bordeada de vetiver, por ejemplo. Tú haces una zanja cada 10 metros, eso se determina técnicamente. Cada distancia va a ser una curva que va a retener el agua. Entonces, esa zanja de infiltración, cuando el agua cae, se infiltra y esa agua dura 2 años para llegar abajo al río. Entonces, en ese momento, de esa manera, el cacao, el café y el aguacate se convierten en áreas que pueden preservar el agua. Pero si no se hace nada de eso, eso es secar los ríos. Y estamos cometiendo el error de coger, en algunos casos desaprensivos, que siembran cacao y café en área protegida. Eso es un crimen, Estamos amenazando, poniendo en riesgo la vida de este país. No podemos hacer eso. Tiene que haber obra de cosecha de agua. Ahora, lo mejor es dejar áreas protegidas que almacenen el volumen de agua que necesita la comunidad arriba abajo. Eso lo podemos calcular. Por ejemplo, si tú tienes en la capa de tierra un 1% de carbón o de materia orgánica, un 1%,
Eso quiere decir que eso es un lago. Un bosque es un lago. Ahí tú vas a tener 144,000 botellas de agua, o litros, que es lo mismo, por cada 16 tareas. Oye bien, 144,000 litros de agua por cada 16 tareas. Ahora, si tú tienes un 2% de materia orgánica, entonces eso es el doble. Y si tienes el 3% es el triple. Digamos que si tienes 2%, tú vas a tener 300,000 litros de agua por cada 16 tareas. Entonces, eso nos permite calcular cuánta área protegida de bosque o áreas cultivadas con obra de cosecha de agua necesita para que ese pueblo tenga agua y para que ese río tenga vida. Porque hay otra cosa. Nada más estamos hablando para consumo humano, pero la vida del mar depende de los ríos. Hay peces que vienen desde el mar y vienen al río, desoban y regresan al mar. Hay otros que viven arriba en la montaña del río o en la parte media, van al mar, al estuario, a la desembocadura, desoban ahí y regresan otra vez. Cuando tú alteras todo ese equilibrio ecológico, tú estás matando el río. Entonces, mira, Oscar, los peces dominicanos han desaparecido. ¿Dónde está la zapa, el lajao? Creo que quedan 2 lajados en unos ríos de Barahona, ahí en el balneario de Los Patos, creo que quedan en unos lajados. Tú puedes echarle comida. Pero antes, los pueblos indígenas de acá estaban cerca siempre de los ríos y tenían pescado. Ese era su alimento, pesca en casa. El camarón criollo, la lisa, el lebranche, la zapa, el mampoté y muchísimas otras especies que hoy están muchísimos tipos de camarón, el camarón criollo. Estaban llenos de jaiba. Ahora hay jaiba en los arroyitos que quedan por ahí. Entonces, pero eso va a venir un producto de volumen de agua. Exactamente. Y mira que hay una cosa, un río te dice cuando un territorio se está convirtiendo en desierto. Mira cómo. Si tú tienes un río que tiene todo su bosque, este río va a tener agua el año entero. El flujo de caudal va a ser constante, prácticamente constante, con la época de estiaje correspondiente y la época de sequía que tiene menos, lo que llaman ahora caudal ecológico. Pero bueno, si tú estás a la mitad del bosque de la cuenca, el río tiene agua solamente durante la estación lluviosa. Durante la temporada de lluvia hay agua, luego no hay agua. Ahora, si tú sigues talando, tú vas a tener agua de flujo intermitente. O sea, va a haber agua después de un gran aguacero. Arrasó con todo, porque no hay nada que la retenga. El agua hace, arrasa con todo, llena el cauce de cacajo, los sedimentos y desaparece al otro día. Y eso mata gente, porque eso ya ocurrió en Jimaní. ¿Te recuerdas la tragedia de Jimaní? Y en varios países está ocurriendo eso. Los ríos, si no le ponemos atención, la humanidad, no solamente nosotros, pero nosotros que tenemos un territorio tan pequeño, que los ríos son de cuenca corta, debemos ser más cautelosos y propiciar que, por ejemplo, cada municipio, nosotros le calculemos qué cantidad de bosque necesita para asegurar su agua, tanto para consumo humano como para la agricultura. Mira, una de las formas, la agricultura orgánica favorece mucho la conservación de agua. Ahí yo tengo un bocachi. El bocachi está hecho con carbón. Tú sabes, Oscar, que si tú pones 2,5 libras de carbón en un hoyo alrededor de una mata de café, tú tienes 2 litros de agua. Si haces 3 hoyos, lo absorbe, exactamente, cada 2,5 libras de carbón o biochar o biocarbón, como quiera llamársele, esos son 2 litros de agua. Si tienes 3 hoyos con 2,5 libras de carbón, tú tienes 6 botellas de agua. Eso quiere decir que ese árbol de aguacate, de café o de cacao va a ser resiliente al cambio climático. Resiliente al cambio climático. Resiste. El café no se... En Caparé Grande hubo 5 años que no hubo una mazorca de cacao. El cacao no parió, porque vino sequía, nunca se hizo obra de conservación de agua. El cacao no produce. Pues eso va a ocurrir con cualquier cultivo de secano que esté en la montaña. Sin obra de cosecha de agua, habrán periodos largos que no hay cosecha. Entonces, en esa línea, las autoridades medioambientales están haciendo acciones en este sentido o tienen conciencia de que esto es lo que hay que hacer. O sea, ¿cuál es la realidad? Bueno, el Departamento de Conservación del Suelo y Agua se eliminó
en el 2000, en el año 2000, cuando se eliminó el Departamento de Conservación de Suelo y Agua, pero sí hay técnicos entrenados acá. Por ejemplo, yo fui uno de tantos que nos entrenamos con el proyecto Marina. Claro, ellos han habido periodos importantes de conservación. Ahora mismo se están haciendo algunos trabajos muy interesantes. De verdad, ellos están haciendo un gran esfuerzo también. Están motivando a la siembra de agua. En el sistema educativo ya, el sistema educativo nacional ya tiene tema ambiental. Claro que hay que seguir trabajando y practicar lo que se llama mejora continua en eso. Porque, por ejemplo, pudiera decirse que acostumbrar a los estudiantes que cada uno siembre un árbol en su cumpleaños. Creo que Israel tiene esa táctica. Cada vez que una persona cumple años, siembra un árbol. ¿Aquí cuántos millones somos? Bueno, 11.2. Entonces, 11 millones de árboles. Oye, en un año. Ahora, fíjate, ¿qué significa un árbol en términos de agua? Un árbol de mediano tamaño te puede recibir 5.000 botellas de agua en un día. Y también te puede emitir al aire 1.000 litros de agua, 1.000 botellas. El que coja 5.000 litros depende de que en el día las nubes bajen, ¿verdad? Sí. Y pase sobre la montaña. Y ahí ese árbol te agarra 5.000 litros de agua, que lo pone en el suelo y si el suelo tiene su capa de materia orgánica, cuando hay un fuego, es quemar un lago. Es quemar un lago. Eso debería merecer una pena terrible, porque si quemaste un 1% de la materia orgánica, eso quiere decir que perdiste los 144.000 litros de agua que tiene una hectárea, que es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Entonces, estas cosas tenemos que entenderlas y trabajar en consecuencia. Claro. Entonces, en esa línea, por ejemplo, Orlando, esta depredación que se ve en el centro de Cibao, por ejemplo, en la zona de Bonao, que uno ve cuando va en la autopista, estos camiones metidos en medio de cauces sacando cacao. ¿Cuál es la realidad de la situación? Mira, ¿hasta dónde es beneficioso o cómo habría que normar eso? Porque hay una realidad de que dicen por ejemplo, los ingenieros constructores que se necesita material, que el país no puede pararse. ¿Cómo tú equilibras estas dos realidades? Mira, Oscar, qué pregunta más interesante tú has tocado. El hecho de que se rellenaran los ríos de cacao en la Mesopotamia determinó la desaparición de esas civilizaciones. No es verdad que sacando el cacao del río, el río se muere. Eso no tiene nada que ver. Al contrario, el caso del río Banilejo y el caso de Arroyo Bahía, que yo lo tuve. Yo recomendé en el CODIA que dije un día en una reunión que si ocurre una crecida en el río de Baní, estaba a 30 centímetros del suelo, estaba totalmente colmatado. Ese río se decolmató y váyanlo hoy mismo, tiene agua. Hoy tiene agua, porque el agua no está en el cacao ahí, el agua está allá arriba, en los bosques. Entonces, si tú sacas ese cascajo, tú le estás dando vida al río. Pero no quiere decir que tú sacas el cacao, entonces el agua se infiltra una vez y se pierde. No, nada de eso. A su suelo. Eso todo es falso. Eso es lo que se cree. Se cree todo el mundo que están depredando el río porque están sacando el cacao. No, hay que sacarlo. Y ese cacao Pero ese cacao, ¿cómo se produce? No es en el mismo río. Porque se taló arriba, se erosionó y el cacao bajó. Ahora, si tú no por esas piedras se forman allá arriba, viene al talar la montaña, los derrumbes producen ese cacao y el río lo deposita abajo. Entonces lo que tenemos que ser inteligentes. Debemos de colmatar todos los ríos de este país. Y ese ¿qué es colmatar? Traduce. Sacar el cacao. Ok. Evitar que se rellene, porque si se rellena ya no hay río. ¿Pero por qué no hay río? Porque el agua debe seguir el agua corre por arriba y se va. Porque si no, el río necesita un canal de descarga. Porque en un vaso lleno de cacao no puede haber un pez, pero yo puedo entrar un pececito en un vaso de agua. En un vaso de cacao no. Pero yo le digo a los ambientalistas que tenemos que ponernos al día y proponer soluciones prácticas y fáciles y factibles. Un río que tenga millones de metros cúbicos de cacao, ese cacao se puede concesionar a empresas que saquen 1 kilómetro tú, 1 kilómetro yo, 1 kilómetro aquel.
Y ese dinero de ese cascajo, que es un material de excelente calidad para construcción, Sí, básicamente. vaya a un fondo al Ministerio de Medio Ambiente y ese fondo se dedique a la reforestación arriba, que ahí que está la causa de que ese río se llenó de cacao. Y dejemos de estar hablando cosas que no tienen ningún asidero científico. Y hay muchos ambientalistas que salen por todos los medios diciendo que están desbaratando el río, que están sacando el cacao. Oye, si tú no sacas el cacao, se va a llenar la presa de sedimento. O vamos a tener una presa llena de sedimento. No, que están Cacao, ya, tierra. ese es el problema que tenemos ya con lo que tenemos. La tierra arriba se produce la erosión. 1 centímetro de tierra tarda 1200 años en formarse. Y tú quitaste la vegetación y se va toda la tierra a llenar la presa. Resulta que ahora tenemos la mayoría de la presa colmatada, llena de sedimento. Con 1/3 de Exactamente, no tienen capacidad. Entonces, esa tierra tenemos que sacarla de ahí y donarla, ponerla donde, hasta para recuperar suelo, porque los suelos, ese es otro tema que debemos tratar un día, la degradación de los suelos en República Dominicana. Pero lo que te quiero decir, que la siembra de montaña, la ganadería verde es una solución, porque la ganadería verde es poner árboles. Tú puedes poner 5 estratos de árboles en la finca. Y los linderos, hay que sembrar árboles en los linderos, en la carretera. ¿Qué hacemos? Tú te mueves por todo el país, lo que ve la orilla de la carretera quemada con el material carcinógeno más poderoso. No voy a decir el nombre, pero tú andas por la carretera y tú ves esa quemadera, así todo el mundo echando un líquido quemante, estamos matándonos. Tanto así que de alguna manera esas sustancias han llegado al cacao y han llegado a los bananos y estamos perdiendo de que fuimos número 1 en el mundo en cacao orgánico y en banano orgánico, sí, producto de que está todo el mundo echando veneno. Hemos perdido los primeros lugares, sí, ¿sí? Para matar a plantas. Señor, es que se nos ha olvidado que respiramos gracias a las plantas. Hemos olvidado que el sol no nos mata, no nos quema, gracias a los árboles, porque el oxígeno que forma la capa de ozono arriba, sí, se forma en los árboles. ¿Y cuántos árboles necesito yo para respirar, para si fumara? Sí. Para conducir mi carro, para cocinar, todo eso consume oxígeno. Y ese oxígeno viene de las plantas. O sea, cuando hayan desaparecido las plantas, desaparecimos los seres humanos. Sí. Entonces, eso tiene, esa conciencia tiene que enseñarse a todos los niveles, desde la escuela primaria. Sí. Y entonces, hay un punto, por ejemplo, la ganadería. En montaña media y alta, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo tú manejas eso? Hay que enseñar al ganadero a que practique la ganadería verde. El Estado dominicano hace poco dio un curso de ganadería verde, que se le enseña al ganadero a cómo poner árboles. Hay un montón de árboles forrajeros. Tú no tienes que tener ese peladero de pasto moribundo. No, se pueden poner un montón de árboles. Y el Ministerio de Agricultura tiene ya especialistas en ganadería verde. O sea, definen el término en forma ganadería verde es que tú pones en un predio 5 estratos, gramíneas, arbustos, árboles de tamaño medio, de tamaño grande, espero que sean forrajeros. Pero tú estás trayendo la biodiversidad y estás evitando que el suelo se erode, que el suelo se degrade. Porque todos esos árboles te van a conservar el ganado, te van a dar más comida al ganado, pero te van a preservar agua. Te van a preservar agua. Un árbol, como te dije, emite una nube de 1000 litros de agua cada árbol y absorbe 5000 botellas de agua en un día. Entonces hay que poner árboles, forrajeros. Y no es que seamos enemigos de la ganadería, es que tenemos que hacerla científica. Okay. Lo que llaman técnicamente como ganadería verde. Y ya aquí hay gente que está practicando, porque el Estado ha dado cursos. El año pasado se dio un curso, al cual yo tomé, de ganadería verde, porque esa depredación, a veces el ganadero está a la orilla del río. El bananero tú ves racimos cayendo en el agua. Eso no puede ser. El cacaotero está el arroyo por debajo y lo siembra de cacao. Eso no puede ser. Otra cosa importante. Nosotros tenemos buenas leyes que dicen que tú tienes que dejar 30 metros al lado y lado de arroyos y ríos. Pero no hemos hablado de la laguna, Oscar. Ok, ese es otro punto. ¿Qué son las lagunas? Las lagunas y lagos. Sin laguna no hay agua subterránea. Porque las lagunas son puntos de recarga de los ríos subterráneos. Si tú traes agua
mediante pozo. Si no hay laguna, no hay esa agua. Entonces, el que seque una laguna, que está prohibido, la ley dominicana es signataria de la Convención Ramsar, y tenemos la obligación de preservar las lagunas, los humedales, porque además de ser un hábitat de aves migratorias y de aves no migratorias, son la recarga de los ríos subterráneos, son las lagunas y los humedales. Tanto así, Oscar, que en Estados Unidos, si tú dañas 1 metro cuadrado de humedal, tienes que poner 300 y te meten una multa. Y Costa Rica compra, hay organizaciones privadas que compran lagunas para asegurarse de que el acuífero subterráneo tenga agua. ¿Qué va a pasar con Bávaro en la región este? Es un punto Oye, crítico. hemos talado todos los manglares, todas las lagunas, le hemos secado para venderla por metro cuadrado por $. Eso no puede ser. Se van a quedar sin agua. No, y la zona de por sí es una zona exactamente. El mar, semidesértica. exacto, el mar se mete por debajo, Sí. expulsando la poca agua dulce. Si hay mucha agua dulce, el agua dulce expulsa el agua salada hacia el mar. Si el agua dulce es pequeña, el agua salada se mete. Entonces, todo ese sistema lagunar que estaba desde Cabo Engaño hasta Montecristi, prácticamente había todas las costas, muchos humedales, muchas lagunas. Eso ha desaparecido. Entonces, no vamos a tener ríos subterráneos. Los acuíferos van a estar contaminados de agua salada. No, y tú, 100% de los hoteles con pozo. Con pozo, pero un caso espectacular fue los 23 hoteles que estaban en Juan Dolio, Guayacanes. Ahí la gente metía un sumidero para las aguas servidas, las aguas de agua negra, la metía bajo la tía. Aquí al lado ponía un pozo para bañarte, sí, para sacar agua para bañarte. Y la gente se bañaba con esa agua y salía perfumada. ¿Entiendes? Sí, no, perfumada. ¿Qué pasó? Eso produjo tanta enfermedad en los turistas, sobre todo los ingleses, que motivó que el gobierno británico editara una orden de que ningún súbdito inglés debería visitar Juan Dolio, Guayacanes. Porque el problema de salud número 1 lo produjo el agua contaminada de Juan Dolio, Guayacanes. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos hoteles hay ahí de los 23? Un problema socioambiental, un problema ambiental. Se fueron. Cuando vinieron a hacer un acueducto ya era tarde, la gente se había ido. Un problema de agua. Para divertirte un día, léete Caracas sin agua, un cuento de García Márquez. Sí. Caracas sin agua, léanlo, que eso le va a pintar un panorama, digamos que eso fue premonitorio. Sí. Cierto. Que una de las motivaciones que me hizo gestionar esta entrevista contigo, tengo 3 nietas, pequeñitas ahora, pero ya en 15, 20 años van a ser adultos jóvenes. Ya quizás uno no estemos en esta dimensión, como dice. Pero, ¿qué destino le espera si este país sigue este derrotero y no se da un giro drástico a esta situación? Eso es una inquietud terrible, una inquietud tremenda. Tenemos que cambiar. Tenemos que todavía hacer más trabajo de concientización. Tenemos que revisar nuestras leyes, porque la parte coercitiva, hay países, sí. Te voy a hacer un chiste. Bueno, hay países que los que cortan árboles los matan, y todo el mundo sabe por qué mataron a una persona, porque era un depredador, y todo el mundo sabe que lo mataron por eso, y nadie vio nada y nadie supo nada. Eso en Vietnam, por ejemplo, en Nicaragua también, en Puerto Rico, esos taladores, las señales en esos países que los rafaguean en cruz, para que todo el mundo sepa que lo mataron por cortador de árboles. Entonces, las leyes tenemos que revisarlas. O hacerla cumplir. O hacerla cumplir. O sea, usted tira un vaso plástico, una botella en un río. Ahora resulta que el 90% de los residuos que van al mar lo lleva el río Sama. ¿Sí? Lo que tenemos es río de plástico ahora, dañando el ecosistema marino. No, pero ahí han hecho unos reportajes ahí por la zona de Bonao, ahí hay unos ríos, la gente va a bañarse. Y es una cosa que da miedo. Cuando acaban esas refriegas de los fines de semana, plástico por todos lados. Vaso, plato, funda plástica, todo. No hay. Entonces yo entiendo, ¿y cómo que puede ser que el medio ambiente o el CENPA que manden una persona a cada manero de eso para que mínimamente hagan cumplir la ley y poner letrero? Entonces, cosas como que yo que falta un poquito más de energía de la ley. Tenemos que modificarla.
Tenemos esos congresistas que se fajen a trabajar, que bastante bien se les pague. O sea, digo, y que hagan nuevas leyes. Más sanciones. Sí, yo estoy seguro que el presidente lo va a aprobar. El presidente va a aprobar cualquier ley que tenga que ver con la protección de la arboleda, porque es que es vital. Sin árboles en la montaña no tenemos agricultura. ¿Y con qué vamos a resolver el tema del arroz? Sin agua. Sí. No hay arroz sin agua. Ahí se están desarrollando variedades secanas por ahí, pero eso está muy pequeñito. Y riego controlado. El riego controlado, el agua es vital. Un país sin agua no existe. El Sahara tiene 9.5 millones de kilómetros cuadrados de desierto. Y hay agua abajo, pero es una agua antediluviana. Hay creo que 150.000 kilómetros cúbicos de agua ahí abajo, pero esa agua no es sostenible, esa agua se saca y ya se acabó. El problema del agua es mundial. No, está claro. Bueno, Orlando, acabamos la entrevista, ya el tiempo se nos acorta, pero ojalá esta exposición que tú has hecho levante la motivación tanto a nivel de la autoridad y de los ciudadanos comunes en general que nos ven para ir cambiando esta cultura y reaccionemos antes que sea muy tarde. Motivar a la gente que siembre árboles, que cuide los árboles, que se convierta en guardián del medio ambiente. Sin árboles no hay agua. Sin árboles no hay capa de ozono que nos proteja de la radiación ultravioleta del sol. Sin árboles aumenta la temperatura y el agua se evapora más rápidamente. Sin árboles no hay suelo agrícola. Sin materia orgánica que es producida por los árboles, tampoco hay agua. Como te decía, un bosque es un lago. Hay que protegerlo. No, bueno. Las palabras están dichas. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.